Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Sandra Molina, una mujer que prefirió a Cristo por sobre la fama y el mundo falaz. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Sandra Molina tiene 49 años, es de nacionalidad boliviana. Su sueño era ser cantante y actriz. Su padre buscaba la manera de apoyarla para que cumpla sus sueños. Después de participar en concursos, logró entrar en el mundo de la televisión y comenzó a desempeñarse en la música. A pesar de estar cumpliendo todo lo que deseaba, se sentía vacía. Hoy conoceremos el testimonio de Sandra Molina. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Sandra Molina, una mujer que dejó todo por servir a Cristo Jesús y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Sandra, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy feliz. Muchas gracias a Dios en primer lugar, a ti, Ángela, también al licenciado Daniel por la invitación, ¿no? Que hizo posible que podamos estar acá. Yo muy agradecida a Dios y feliz de poder compartir lo que Dios ha hecho estos 20 años ya que estoy en la iglesia. Amén, qué lindo, querida Sandra. Siéntete bienvenida, felices de que nuestros amigos puedan conocer hoy tu testimonio porque es tremendo la transformación y el llamado que Dios hace a tu corazón y la forma en que nos encuentras y que encuentras a Jesús y que encuentras allí la respuesta a clamores que hiciste en momentos puntuales de tu vida. Antes queremos que nos cuentes un poco dónde vives, a qué te dedicas. Queremos conocerte de cómo estás actualmente, tu familia también. Actualmente estoy casada hace 13 años y tengo una hija de 11 años ya. Dios me ha bendecido mucho estos 20 años. Vivo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Antes de conocer a Jesús vivía en La Paz. Yo soy sucrense de nacimiento. Y bueno, estos 20 años han sido tremendos. Realmente hay mucho que compartir, mucho que contar de lo que ese Dios maravilloso hace, ¿no? Así que, sí. Amén, totalmente. Y hoy venimos a descubrirlo un poco más y felices de que seas parte del programa. Querida Sandra, vamos a empezar por los inicios, tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? Porque tengo entendido que tú tenías muchos sueños, muchos anhelos cuando eres pequeñita. Bueno, cuéntanos allí de los recuerdos que tienes de tu infancia, tu adolescencia y cómo más adelante se empezaron a hacer realidad esos sueños. Todos tenemos sueños, ¿no? Yo lo que recuerdo siempre es de que desde muy pequeña yo tenía el sueño de cantar, quería ser actriz, lo que uno ve, ¿no? En la televisión. Y bueno, se fueron cumpliendo los sueños a medida que fui creciendo, logré plasmar eso que tanto estaba buscando, trabajar en televisión, poder cantar, grabar un disco. De a poco se fue dando todo eso para mí y para mi familia fue una sorpresa, ¿no? Para mi papá, yo vivía con él y de pronto yo decía, una vez que yo alcance todo eso, voy a estar en paz. Siempre hubo algo que sentía que me faltaba, ¿no? Y ahora que ya estoy pues en la iglesia y conozco mucho de Dios, me doy cuenta que era Él lo que me faltaba, ¿no? Era Dios. Pero yo buscaba incansablemente y creo que ese era el motor que me impulsaba a seguir buscando alcanzar las metas, ¿no? Pero lograba las metas y igual seguía sintiendo algo grande, ¿no? Que me seguía haciendo falta.
Totalmente. Nosotros como seres humanos fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Y cuando Él no está, uno dice, es que siento un vacío, es que algo me falta, y es el espacio de Dios, de este Padre eterno que nos creó para estar en su presencia y para disfrutar de Él y de su compañía, y eso hace totalmente la diferencia. Y en este escalón de sueños, tú lograste sacar un tercer lugar en temas de canto y fue como un trampolín allí para la música. Detállanos allí cómo sucedió todo. Vamos a escucharte. Bueno, gracias a Dios tenía un papá muy, muy bueno. Él siempre fue un excelente padre, entonces siempre me apoyó. Y bueno, íbamos a un concurso, a otro concurso, buscando, ¿no? Alcanzar las metas. Y bueno, ahí se dio de que en ese concurso que era de cantantes de medios de comunicación, yo logré alcanzar ese tercer lugar y allí estaba en el jurado una señora que era dueña de una discográfica, de un sello discográfico, y ella dijo, yo voy a invertir en ti. Entonces nos pusimos muy contentos con mi papá y bueno, empecé a grabar mi primer álbum para sorpresa mía, de mi familia y de todos mis amigos. Salió como un boom, ¿no? Muy rápido, algo muy, muy rápido, pero como yo seguía sintiendo que, ay, ahora sí logré, pero seguía viendo, como tú dices, ¿no? Como tú mencionas, Ángela, un vacío. Era como que, sigue faltando algo aquí. Y bueno, seguía persiguiendo y dije, bueno, ya cuando logre trabajar en televisión o saque un segundo álbum, pues ahí voy a estar bien. Pero seguía viendo como un vacío y no solamente era eso, sino que había una falta de autoestima, una falta de aceptación, una falta de varias cosas, ¿no? Que yo decía que sin embargo, ahora que ya conocí a Dios, veo que Él ha ido haciendo muchas cosas, ¿no? En mi vida, inexplicables, así como un médico, como un psicólogo. Yo siempre digo, yo ahora, Ángela, me animo a hacer terapias, hago terapias con las personas que hacemos estudios, porque el Señor me hizo una terapia a mí, me la hizo porque lo primero que Dios hizo conmigo fue que cuando yo me lancé a cantar y logré alcanzar estar en los rankings, logré alcanzar estar en las radios, yo no me sentía así completa, digamos, no sentía que estaba haciéndolo muy bien. Siempre había una falta de autoaceptación. Y yo sentí que en mi primer encuentro con Dios, Él empezó a llenar esos vacíos y a nivelar esa descompensación, ¿no? En mi autoestima, en mi autoconcepto, mi autoaceptación. Y lo hizo porque me hizo un cambio trascendental del look que yo llevaba al que ahora tengo, ¿no? Sí. Es tremendo. Continuando ahí con la historia y el proceso que tú estabas viviendo, y cuando ya definitivamente encuentras a Dios, después de una primera canción realizaste 3 álbumes y después de eso las cosas empezaron a ir mal. Cuéntanos allí lo que sucedió, porque conoces a unos músicos muy atípicos y donde te evidencia también este gran conflicto entre el bien y el mal y entre Jesucristo y Satanás. Cuéntanos, querida Sandra, lo que sucedió. Bueno, yo pensaba de que seguía faltando algo en mi vida, ¿no? Algo muy grande que yo necesitaba y no alcanzaba a entender qué era. Entonces me encontré con unos músicos, los tomé y ellos eran satanistas. Y yo al principio no aceptaba eso. Para mí era así como un cuento, ¿no? Pero sin embargo, estuve trabajando con ellos entre 6 a 8 meses y me di cuenta de que el diablo, el mal era real. Entonces empezó un momento fueron meses muy feos, al extremo que yo ya no estaba cantando, ya me puse muy mal porque en las noches yo tenía pesadillas, mi papá muy preocupado me llevó al psiquiatra pensando que algo me estaba pasando. Y sí me estaba pasando, habían cosas sobrenaturales que estaban pasando alrededor mío. Y
Yo al principio quise investigar un poco más con ellos y descubrí que el mal era real, ¿no? Pero no me gustó lo poquito que vi, lo poquito que pude palpar de las reuniones que hacían, los cultos que hacían. Entonces yo dije, si existe el diablo, yo quiero estar en el equipo de Dios. Y yo me empeñé y dije, tengo que encontrarme con Dios. Y lo busqué, yo visité, Ángela, todas las iglesias, llorando, desesperada en esos 6 meses. Quería que esa sombra que me perseguía desaparezca. Y ellos no me querían dejar, me perseguían y me atormentaban y tenía pesadillas y no sabíamos qué hacer. Era un momento muy horrible. Entonces, yo seguía buscando a Dios y un día clamé a Dios y le dije, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando, yo no me quiero ir con ellos, por favor, escúchame, ¿dónde estás? Y me acuerdo que ese día una persona desconocida que vivía en el mismo edificio que vivíamos con mi papá, ella vino a tocarme la puerta y me dijo, Taya, me decía ella, aquí está la palabra de Dios y solamente he venido a decirte que Jesús te ama. Y para mí eso fue muy impactante. Busqué una Biblia, buscaba, leía y no podía entender. La leía de un lado, del otro y no captaba nada. Pero sentía paz. Fue la primera vez después de meses, de 6 a 8 meses de que yo con la Biblia en la mano, por eso para mí la Biblia es muy especial. La palabra de Dios tiene poder, ¿no? Yo abro la Biblia y siento que me conecto con Dios. Entonces yo la abría, no la entendía, pero sentía la presencia de Dios en mi vida y dije, no quiero apartarme nunca más de ti. Yo sentía que Dios me decía lo mismo. Y le dije, si tú me sacas de esto, yo siempre te voy a servir. Y así fue. Desde ese día, yo no sé cómo Dios hizo, pero ellos desaparecieron completamente de mi vida. Yo me bauticé. Bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero así fue esa parte, ¿no? Es tremendo cuando tú, querida Sandra, desde esa arista, desde esta perspectiva nos cuentas lo que sucede, pero tú viendo latentemente lo que sucede allí, este gran conflicto de estos músicos, brujos, satanistas, donde te estaban llevando a eso, pese a tus talentos y eso, y lo que empezaste a vivir de sufrimiento esos 6, 8 meses. Eh, la Biblia, dices tú, fue un gran inicio. ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo encontraste la palabra de Dios? ¿Cómo empezaste a estudiar la fe de Jesús y a llenarte de él y encontrar la iglesia? Querida Sandra, relátanos. Bueno, yo busqué iglesias que estudiaban la Biblia, porque había ido a varias y yo tenía muchos prejuicios, ¿no? Como muchas personas, ¿no? Tenemos preconceptos y bueno, yo tenía muchos prejuicios también, pero aún así rompí varios prejuicios y fui a muchas iglesias, a muchos lugares, pero estaba cansada y solamente buscaba un lugar donde me enseñen la Biblia. Y allí Dios proveyó al día siguiente de que yo estaba leyendo la Biblia, andaba cargada de mi Biblia. Me encontré con un amigo que había estudiado, él era cantante, pero él estudió acá en la Universidad Adventista, estudió en el Colegio Adventista. Y él me dice, Taya, Katy, me dice, mis amigos muy íntimos me decían Katy, y él era un buen amigo. Me dice, Katy, te veo muy triste, porque ¿qué te está pasando? Y yo le dije, más bien estoy mejor porque estaba muy mal y ahora quiero conocer la Biblia, quiero conocer de Dios. Solo leer esto me da paz y quiero entender. Entonces él me dijo, te voy a llevar a un lugar donde te van a enseñar la Biblia con chuis, me dijo, ¿no? O sea, con pepas, te van a desmenuzar la palabra de Dios. Y me llevó y me presentó a una chica, a una joven muy, muy hermosa, a quien yo aprecio y quiero mucho, se llama Celcina. Ella es una biblioteca, conoce mucho de la palabra de Dios, conoce a Dios en primer lugar, su palabra y conoce historia, conoce de todo. Entonces ella me hacía unos estudios magistrales que duraban de 3 horas y fuimos aumentando las horas hasta llegar casi a 8 horas de estudio todos los días. Desde el primer día yo no quise soltar la Biblia, ¿no?
Entonces fueron estudios intensivos y era lo único que a mí me daba paz y sentía que ese vacío grande que yo tenía, ese dolor, esos resentimientos, tal vez traumas, rencores y todo lo que vamos acumulando, ¿no? En esta vida desde que nacemos a raíz del pecado. Ella me explicaba y me decía, el pecado es una enfermedad y los síntomas son el miedo, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Entonces yo decía, yo tengo esa enfermedad, yo tengo todo eso y quiero sanarme. Entonces ella me decía, vamos al médico Jesús. Y así fue. Cada día yo empezaba a orar porque Dios vaya haciendo cambios en mi vida. Y Él fue llenando, ¿no? Como te digo, en cada estudio era un encuentro impresionante con Dios. Yo sentía que Él iba llenando mi necesidad de amor, la gran necesidad de amor que tenemos todos, porque Dios te ama de la manera que tú necesitas ser amado, y me sentía completa, me sentía feliz y Él fue sacando muchas espinas, ¿no? De resentimientos, como te digo, y fuimos haciendo como una terapia hermosa en la que yo no quería soltar, tanto que llegamos hasta casi 8 horas de estudio, de pasar tiempo ahí estudiando, y llegó el momento en el que yo sí quería entregar mi vida a Dios y lo hice en una campaña. Mira cómo Dios puso los tiempos. Justo dio una campaña para que el pastor Bullón venga aquí a Bolivia, a la ciudad de Cochabamba. Yo vivía en La Paz, pero me invitaron a venir a Cochabamba y me bauticé aquí. Al principio me daba un poco de temor porque no sabía lo que iba a venir después, pero Dios me dio la fuerza para continuar hacia adelante. Wow. Decidir por Jesús, ganarle allí la guerra a Satanás, al enemigo, porque en Cristo Jesús somos victoriosos, y decidir por Jesús públicamente mediante el bautismo hace una diferencia total en nuestra vida. Y en tu caso, porque tú dices tenía un poco de temor, y es súper válido, que vino después para ti. Cómo Dios empezó también allí a obrar en tu vida, querida Sandra, porque tenías sueños y metas y eso, de la actuación, de la música. Tuviste allí reconocimientos también, pero Dios tenía mayores y mejores reconocimientos para ti, querida Sandra, que continuó después. Bueno, yo di el paso del bautismo. Todos querían impedir mi bautismo. Todos mis amigos, los que se enteraron, y me decían, no, estás cometiendo un gran error. Pero yo tenía una fuerte convicción porque, como te digo, Jesús, mi médico, mi padre, empezó a quitar de mí todas aquellas espinas, ¿no? Yo sentía que Dios estaba obrando en mí y yo no podía dejar eso, imposible. Así que me sentía que yo no podría ya dar un paso sin Jesús, ¿no? Entonces yo hice a un lado todas las cosas que estaban en ese momento impidiendo tal vez que yo me entregue a Dios, y tomé la decisión, me bauticé. Todos quedaron knockout, como dicen, atónitos, pero para mí fue lo mejor y nunca me arrepentí. Ya son 20 años, como te digo, yo continué, y un día que estaba, incluso pasaron unos 3 meses, esos 3 meses que yo estuve así sin hacer, digamos, mucho, solo quería cantar, y Dios me dijo, vas a cantar en las iglesias. Pero yo iba a las iglesias y cantaba, yo sentía que Dios me acompañaba, ¿no? Ahora mi canto no era un canto solamente para dar una alegría momentánea, ¿no? Eran cantos en los que Dios obraba y te podían llenar tanto y podían hacer tanto en las personas que yo no puedo explicar cómo me sentía de emocionada. Fueron varios meses y luego Dios me invitó a trabajar para su obra. Estuve trabajando ahí, fue una escuela, en un entrenamiento increíble. Fue increíble ese entrenamiento. Como dice, me llevó al desierto para entrenarme, para ver cuánto iba a soportar, porque ahí ya no todo se tornó tan fácil, ¿no? Wow. Y cuando Dios nos entrega dones y talentos, Él espera que podamos colocarlos a su disposición para su obra, y que haya ocurrido eso en ese instante es de alto valor,
Dios atesora en el corazón ese momento y cada lucha y cada desafío, enfrentarlos tomados de su mano es una tremenda, tremenda bendición. Ya nos va quedando poquito tiempo, querida Sandra, para la entrevista, pero déjanos como un resumen de lo que hoy eres, de lo que hoy tienes, de tu esposo y de lo que Dios hizo en tu vida totalmente, porque dijiste, bueno, fueron momentos también difíciles, complejos, porque ahora ¿a qué me iba a dedicar? ¿Qué iba a hacer? Pero Dios iba a abrir el mar. Querida Sandra, para terminar. Sí, Dios me llevó al desierto, así lo entendí yo, porque yo necesitaba ver la enfermedad, el pecado, ¿no? Entonces yo empecé a descubrir, yo cuando estudiaba con Celcina la Biblia, ella me decía, somos orgullosos, somos soberbios, somos egoístas de naturaleza. Y yo decía, ay, qué exageración. Pero en el desierto, cuando Dios me trajo acá a trabajar acá a Cochabamba para la obra, yo empecé a ver que yo sí tenía todo eso, era como que Dios lo agigantaba. Y al principio yo sentía como mucho temor porque decía, yo soy así, ¿no? Pero fue duro y yo empecé a orar recordando de que solo Dios podía cambiarme, el pasado, las experiencias dolorosas del pasado. Entonces fue como que yo empecé a leer mucho, tan hermosa literatura que hay en la iglesia, mente, carácter y personalidad, conducción del niño, todo ese material, los materiales de colportaje. Yo los leía así como pan caliente, ¿no? Me sabían tan bien y yo entendía lo que el Señor quería, pero sí pasé momentos duros porque mi orgullo me decía, ¿no? ¿Qué haces aquí trabajando, ganando tan poquito? Podrías estar allá mejor, pero yo sentía que era el mal el que me hablaba así, ¿no? Y por momentos el orgullo quería ganarme, ¿no? Pero gracias a Dios pude soportar. Un día que tuve ganas de renunciar, viajé a un evento grande de Brasil y yo sentí que hay un día, me encontré con alguien especial. Yo pienso que fue alguien usado por Dios, porque me dice, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo le digo, trabajo en la obra, pero tal vez me vaya, tal vez renuncie. Y me dijo, ¿por qué? Trabajar en la obra es un privilegio, es un honor, aunque sea de pelapapas, pero que trabajes en la obra es una gran cosa. Y yo empecé a entender realmente lo que Dios quería, ¿no? Y así fue puliéndome el Señor, puliéndome, me dio el privilegio de poder sacar 3 álbums, aunque yo sentía que en la iglesia había un nivel muy bueno de cantantes porque hacían octetos, cuartetos, tríos, dúos. Me sentía el patito feo, pero Dios siempre venía, de verdad, Dios siempre venía a levantarme, no me decía, no eres el patito feo. Wow. Entonces, Voy a hacer sí, una pausa en tu historia, querida Sandra, porque bueno, se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad y seguramente te invitemos para una segunda parte, pero agradecer por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros contándonos esta parte de tu historia. Y quiero invitarte a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, nos dejes un mensajito de 30 segunditos para quienes están viendo, escuchando tu historia y por supuesto invitarte para una segunda parte. Son 20 años que estoy en la iglesia, 20 años hermosos en los que el Señor, que para mí es mi médico, ha hecho tantas cosas, me ha dado una familia, ha restaurado mi vida por completo en el sentido de que me ha dado muchas cosas que creo que nadie podría dármelas. Amor, seguridad, aceptación, una autoestima más equilibrada. El Señor ha ido quitando resentimientos, ha ido dándome el perdón para tantas cosas, tantas situaciones. Así que yo me siento muy agradecida y cada día le doy gracias por la hija que tengo, por mi esposo, por las cosas que Él ha venido haciendo en mi vida. Hoy en día estoy muy involucrada en la iglesia. Y bueno, a mí me gustaría que todo el mundo pruebe de esto porque realmente sí tenemos un Dios verdadero y Él es el único que puede atender todas nuestras necesidades. Amén, totalmente, querida Sandra. Y complemento allí lo que dices con el libro de Mateo, capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es un aliciente para nuestras vidas. Debes hacerla viva en tu vida, pidiendo también el material que ofrece gratuitamente Nuevo Tiempo. Accede a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y empieza desde ya a estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.